Imagina por un momento que nunca existió la Copa del Mundo. No hay mundiales cada 4 años, no hay finales que paralicen al planeta, ni goles que queden grabados para siempre en la historia del fútbol. En este universo alternativo, el nombre de Jules Rimet nunca se habría asociado con un sueño global, y aquel torneo pensado para unir a naciones mediante el deporte simplemente, nunca habría nacido. El fútbol, claro, seguiría existiendo. Los clubes habrían continuado creciendo, las ligas locales se habrían fortalecido, y Europa seguiría siendo el epicentro del talento. Pero sin un escenario que nivelara a todos, ricos y pobres, estrellas y desconocidos, el fútbol nunca se habría convertido en ese idioma universal que trasciende culturas, fronteras o idiomas. Y con ello, muchas leyendas jamás habrían alcanzado la inmortalidad. Por eso, hoy vamos a ver, ¿qué pasa si nunca hubiera existido la Copa del Mundo? En 1904, la historia pudo haber cambiado para siempre. La FIFA, recién fundada en París, soñaba con unir al mundo a través del fútbol. Pero en este universo, algo crucial ocurre: los desacuerdos entre las federaciones europeas y los intereses económicos de las potencias coloniales impiden que ese sueño tome forma. El proyecto de una competición global se estanca entre tensiones diplomáticas, falta de financiación y un sentimiento generalizado de que el fútbol debía permanecer nacional, una tradición de clubes y no de patrias. En lugar de mirar hacia el mundo, la FIFA se limita a organizar torneos continentales, sin ambición de algo más grande. Con el paso de los años, la idea de una Copa del Mundo se vuelve un mito frustrado. En 1930, cuando Uruguay propuso organizarla, las potencias europeas, sumidas en crisis económicas y resentimientos políticos tras la Gran Guerra, se negaron. Sin el apoyo del continente que dominaba la estructura del fútbol, el proyecto fue cancelado definitivamente. El fútbol internacional quedó reducido a pequeños torneos amistosos, Juegos Olímpicos con reglas inconsistentes y enfrentamientos aislados que no pasaban de ser curiosidades en los periódicos deportivos. Y así, el fútbol siguió creciendo sin un punto de encuentro global. Los clubes comenzaron a tener un peso que superó cualquier camiseta nacional. Equipos como el Real Madrid, el Torino o River Plate se convirtieron en símbolos de identidad más potentes que cualquier bandera. Los campeonatos domésticos se expandieron hasta absorber la pasión del público. Los niños ya no soñaban con representar a su país, sino con vestir los colores del club de su infancia. El fútbol se volvió un fenómeno gigantesco, sí, pero con una mirada mucho más local y fragmentada. Sin una Copa del Mundo, el fútbol nunca conoció el concepto de los héroes universales. No existieron los momentos que unieran generaciones frente a una televisión para ver a un país completo detenerse por 90 minutos. No hubo un Maradona dejando atrás a medio mundo en México, ni un Pelé levantando el trofeo a los 17 años. Cada estrella brilló dentro de sus fronteras, y fuera de ellas apenas era una figura lejana, conocida por rumores, crónicas o relatos que viajaban con semanas de retraso en los periódicos internacionales. El fútbol se volvió un fenómeno profundamente regional. En Sudamérica, la gloria se medía en la Copa Libertadores y los clásicos locales. En Europa, la élite giraba en torno a la Copa de Europa y los campeonatos nacionales. Un jugador argentino podía ser un ídolo inmortal en Buenos Aires, pero completamente desconocido en Italia o Inglaterra. Los ídolos no eran mundiales, sino locales, y la idea de una figura que representara al fútbol entero simplemente no existía. La admiración se fragmentó: los italianos hablaban de Baggio, los brasileños de Zico, los ingleses de Charlton, pero nadie los comparaba entre sí, porque nunca llegaron a enfrentarse en el mismo escenario. Esa falta de conexión también alteró la narrativa del fútbol. Los relatos heroicos que definieron épocas, la Alemania del milagro del 54, el Brasil del jogo bonito, la Italia resistente del 82, nunca sucedieron. En su lugar, la historia del fútbol se escribió en episodios aislados, sin un hilo conductor que trascendiera generaciones. Cada país construyó su propia mitología futbolística, cerrada al mundo exterior. Las rivalidades internacionales apenas existieron, y el orgullo nacional en el deporte se limitó a encuentros amistosos sin la emoción de una eliminatoria o una final. El fútbol siguió siendo pasión, sí, pero sin héroes que pertenecieran al planeta entero. Sin la Copa del Mundo como vitrina global, el fútbol quedó en manos de los clubes, y especialmente de los europeos. Las grandes instituciones del viejo continente se convirtieron en el epicentro de la fama, la riqueza y la influencia.
Equipos como el Real Madrid, el Milan o el Manchester United no solo dominaron en sus ligas, sino que moldearon el propio significado del éxito futbolístico. Las jóvenes promesas de Sudamérica, África o Asia no soñaban con representar a su país, sino con vestir una camiseta europea. En este mundo alternativo, el sueño no era jugar un mundial, era debutar en la Champions League, el torneo que asumió el rol simbólico del máximo escenario del planeta. Los clubes, conscientes de su poder, impusieron sus propias reglas. Las temporadas se extendieron, los torneos locales se reestructuraron para maximizar audiencias y los fichajes se convirtieron en eventos mediáticos globales. Sin los parones por selecciones, los jugadores permanecían con sus equipos durante todo el año, fortaleciendo la identidad de los clubes y eliminando las tensiones que solían existir entre federaciones y entidades privadas. Los fanáticos comenzaron a dividirse menos por nacionalidades y más por colores de club. El orgullo de portar una camiseta azul o roja superó al de ondear una bandera. En el aspecto económico, el desequilibrio se volvió todavía más pronunciado. Sin una competición internacional que igualara las oportunidades, las potencias europeas acapararon el talento y el dinero. Los clubes de América Latina o África se convirtieron en meros exportadores, sin la posibilidad de demostrar al mundo su potencial colectivo. Las ligas menores sobrevivieron como incubadoras, mientras Europa se consolidaba como el centro indiscutible del fútbol mundial. En un mundo sin mundiales, el deporte no se dividió por naciones, sino por corporaciones futbolísticas que controlaban todo, desde los derechos televisivos hasta la narrativa del propio juego. Aquí, el Balón de Oro se convirtió en el único escenario de consagración individual a nivel global. Sin la oportunidad de coronarse con su selección, los jugadores dependían enteramente de su rendimiento en clubes para construir su legado. Los títulos continentales como la Champions League, la Europa League o incluso las ligas locales adquirieron un peso descomunal. Los periodistas y votantes no valoraban la gloria nacional, sino la regularidad, las cifras y la influencia en los equipos que dominaban Europa. Aquellos jugadores de clubes poderosos tenían una ventaja inmensa: el escaparate mediático les pertenecía todo el año. Figuras como Messi o Cristiano Ronaldo seguirían siendo estrellas, pero sus mitos carecerían del componente emocional que los mundiales aportaron en nuestro mundo. No existirían las imágenes de Maradona levantando la copa en México, ni la de Zidane bailando en 1998, ni la de Iniesta rompiendo el silencio en Sudáfrica. En su lugar, los momentos icónicos estarían ligados a estadios como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, y las gestas más recordadas serían goles en finales de Champions o en derbis históricos. La posteridad de un jugador ya no dependería del orgullo de una nación, sino del alcance de su marca personal y la magnitud del club al que perteneciera. Esto también habría transformado la forma en que los aficionados discuten sobre la grandeza. Los debates sobre el mejor del mundo se centrarían en estadísticas frías, en registros de goles y asistencias, más que en hazañas patrióticas o gestas imposibles con selecciones pequeñas. El mito del héroe que lleva a su país a la gloria, como Kempes, Ronaldo Nazario o Mbappé, jamás habría existido. En cambio, las leyendas serían aquellas que conquistaran Europa una y otra vez, transformando al Balón de Oro en una especie de título corporativo, un trofeo que premiaba la constancia dentro de una maquinaria de élite. En este nuevo mundo, las selecciones nacionales se habrían convertido en entidades secundarias, meros símbolos formales que jugarían amistosos esporádicos o torneos regionales sin verdadero significado. Los clubes europeos, que ya dominaban económicamente el panorama futbolístico, habrían presionado desde el inicio para limitar los calendarios internacionales, alegando el riesgo de lesiones y la falta de beneficios. Con el tiempo, los jugadores verían el llamado a su selección más como una carga que como un honor. Las convocatorias perderían mística, los himnos se volverían ceremoniales, y las camisetas nacionales dejarían de ser objetos de devoción para convertirse en simples piezas de colección. En este universo, no existirían las grandes rivalidades que nacieron del orgullo patrio, ni Brasil contra Argentina, ni Alemania contra Italia, ni Inglaterra reviviendo sus fantasmas del 66. Los aficionados no discutirían sobre quién domina el fútbol mundial, sino sobre qué liga es más atractiva o qué club representa el mejor estilo del deporte. La identidad futbolística de un país, que en la realidad se forjó a través de los mundiales, el yogo bonito, la garra charrúa, la furia roja, se habría diluido en un océano de marcas y estrategias comerciales. Ser brasileño, argentino o alemán ya no implicaría una forma de entender el fútbol, sino simplemente la nacionalidad de un jugador dentro del mercado global.
Incluso las generaciones doradas que marcaron épocas habrían pasado sin dejar huella colectiva. La España de Xavi e Iniesta, la Francia multicultural de 1998 o la Alemania metódica de 2014 serían solo equipos de laboratorio en partidos de exhibición. Sin trofeos que definieran la gloria de una nación, el fútbol habría perdido una de sus dimensiones más humanas, la de unir a millones bajo una sola bandera. Y en su lugar, el deporte se habría fragmentado en una constelación de intereses privados, donde los clubes reinarían sin oposición, y los sueños de infancia ya no empezarían con la frase algún día jugaré un mundial. Sin la Copa del Mundo, el fútbol habría seguido siendo un negocio colosal, pero desprovisto de aquello que lo hizo trascender generaciones, la emoción colectiva. Las audiencias televisivas alcanzarían cifras récord en las finales de Champions o en los clásicos más mediáticos, pero el sentimiento de que todo un planeta se detiene para ver a su nación jugar jamás existiría. Los estadios seguirían llenos, los himnos serían reemplazados por canciones de marketing y los torneos se volverían eventos de lujo reservados para las élites del entretenimiento global. Sería un deporte con más luces, más dinero, pero menos alma. Sería solo un juego, no un fenómeno que mueve corazones. Porque al final, más allá de los goles o los títulos, el Mundial nos recuerda algo simple, que por 90 minutos, el planeta entero puede latir al mismo ritmo. Sin eso, el fútbol no sería lo mismo. Dime en los comentarios, ¿crees que el fútbol seguiría siendo el deporte más amado del mundo si nunca hubiera existido la Copa del Mundo? Esto es, Reescribiendo el Fútbol, y nos veremos en el próximo universo alternativo de este deporte.